10 de la mañana, 48 minutos. Lo anunciamos más temprano. Nos proponemos, a partir de este momento, hablar del fenómeno de Luis Suárez en Inglaterra. El episodio inicial, todos lo conocen, una acusación del francés Patrice Evra de insultos racistas en el medio de un partido de fútbol. Esto desencadenó una serie de hechos, seguramente con varios errores del propio Suárez, quizás mal asesorado, quizás no prestando atención a los consejos que se le dieron, pero despertó un fenómeno que a uno desde acá a la distancia no deja de llamarle la atención. Semana tras semana llegan noticias desde el Reino Unido, no solo desde Inglaterra, sobre distintos señalamientos a Suárez, sobre distintos ataques desde la sociedad, porque por ejemplo cuando está en los estadios se escuchan silbatinas increíbles cada vez que toma la pelota, pero también desde la prensa, desde actores públicos que van más allá de los periodistas deportivos, de colegas futbolistas, de técnicos de fútbol. Entonces nos proponíamos analizar este tema más allá del fútbol, más allá del desempeño dentro de la cancha, con alguien que hace mucho tiempo que vive en aquel país. Estamos hablando del doctor Francisco Paniza, que ustedes lo conocen, es profesor de teoría política latinoamericana en el Departamento de Estudios de Gobierno en la London School of Economics en Inglaterra. ¿Cómo estás, Pancho? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Te hemos llamado muchas veces para hablar de la política en Europa, de cómo ves el fenómeno político en los países del continente europeo, y hoy te llamamos por otro tema. Obviamente no te llamamos para hablar de fútbol, más allá de que si querés podemos hablar un poco de fútbol, pero como uruguayo que está viviendo allá hace mucho tiempo y como un conocedor de la sociedad inglesa, nos interesaba tu opinión sobre este tema. Vamos a escuchar, antes de escucharte a ti, a Luis Suárez haciendo comentarios sobre aquel episodio inicial, podemos decir, su intercambio de palabras con Patrice Evra, y lo que en su momento para Evra fueron insultos racistas. Así lo entendió incluso la Liga de Fútbol inglesa, que suspendió a Suárez con una sanción que, más allá de lo estrictamente deportivo, obviamente le pesó y le va a pesar en su carrera. Sí, que en su momento, Leandro, incluso el presidente José Mujica salió en defensa de Suárez y ofreció los servicios de la Cancillería a fin de si necesitaba alguna asistencia. Vamos a escuchar lo que decía Suárez. No, son cosas que pasan dentro de la cancha, que se dicen, que uno después no es que no se acuerde, sino que agarrada a largo de mi carrera y a largo de la carrera de muchos jugadores pasan millones de cosas que después ni pasan desapercibidos. Bueno, pasó una circunstancia que llamó mucho la atención, que después el partido vienen a decirme como que iba a tener una denuncia por decirle una palabra al jugador del Manchester, y bueno, lo tomé muy tranquilo porque mi conciencia estaba más que tranquila, y más de la forma que se fue tomando el caso. Después se hizo muy grande, se agrandaron mucho las cosas, y bueno, traté de no pensar, de no mirar las cosas en internet, de no mirar nada, disfrutar de mi familia, de centrarme en el fútbol, que es lo que he peleado y lo que he sufrido para hacer siempre, que es jugar al fútbol. Y bueno, después ni que hablar que vino la suspensión esa, que la verdad como que se le puede llamar como que rara e increíble, porque sin ninguna prueba me suspendieron. Obviamente que lo acepté sin decir nada, porque si no se iba a ir para largo esto y como que iba a seguir el tema. Y bueno, mi conciencia quedó súper tranquila, la del club, la de mi familia, por el tema de que no había ninguna prueba convincente de que yo no había dicho nada, de que lo que se me estaba acusando, y bueno, por eso quedé muy tranquilo, muy contento por todo eso, ¿no? Que fue como un lavado de imagen, ¿no? Así analizaba Luis Suárez ese episodio. Pancho, ¿te gusta el fútbol? ¿Seguís el fútbol inglés? Me gusta mucho y lo sigo muy de cerca, sí. ¿Cómo viste este episodio? Bueno, es un episodio que fue muy marcante en el fútbol inglés, es decir, llegó ahí a Uruguay, por supuesto, pero llegó a todo el mundo, y aquí fue una cosa que se tomó muy, muy en serio, y que fue el punto de partida, diría, de una serie de episodios, de acusaciones de racismo dentro de la cancha, que cabe recordar en su momento le tocó a Suárez, pero poco tiempo después le tocó nada menos que
capitán de la selección inglesa John Terry, que también fue acusado de racismo y que también fue suspendido, aunque una suspensión más corta que Suárez. Suárez lo suspendieron por 8 partidos y a Terry por 4. O sea que es una cuestión que está muy candente en el fútbol inglés y por supuesto también en el fútbol europeo. Sin duda los escuchas estarán enterados de lo que pasó alrededor de una semana atrás en Italia, donde un jugador, el equipo mejor dicho del Milán creo que fue, se retiró de la cancha por cantos racistas contra uno de sus jugadores. Es decir, es un tema muy muy fuerte aquí en Inglaterra y en toda Europa, y Suárez cayó dentro de ese tema. ¿Fue exagerada la reacción de los ingleses contra Suárez o está en un contexto realmente delicado de racismo en aquel país? Yo no podría decir que fue exagerada la reacción. Si Suárez dijo lo que dijo y el tribunal encontró que la acusación era creíble, yo no leí los detalles del fallo del tribunal, pero el tribunal encontró que la acusación era creíble, creo que la sanción correspondía. Si fue mucha o poca, eso se puede opinar, pero no cabe duda que la lucha contra el racismo dentro del fútbol es una lucha que hay que tomarla muy en serio, y si Suárez fue hallado culpable, tendría que pagar un precio. Claro. Muchas veces desde aquí, desde Uruguay, se ve obviamente con mucha distancia lo que sucede, ese fenómeno del racismo en Europa, y sobre todo en el fútbol, acostumbrados aquí en Uruguay a que haya muchos jugadores, ídolos de raza negra, jugando en los equipos, y por lo menos que se haya conocido no han habido casos de racismo, por lo menos no han habido denuncias de racismo. Entonces muchas veces cuesta dimensionar el problema que tienen las sociedades europeas, no solo con las personas de raza negra, sino hay discriminación en Europa con los turcos, en otros países con otro tipo de inmigrantes, bueno, en España con los latinoamericanos, sin ir más lejos. Mira, yo por supuesto hace mucho que estoy fuera del Uruguay, que no haya habido denuncias no quiere decir que no haya racismo en las canchas de Uruguay, como claro, hay lamentablemente en todo el mundo. Es decir, a veces que no haya habido denuncias significa que está tan metido dentro de la psicología colectiva de los jugadores y de la hinchada que se toma como natural, o dentro del caso de los jugadores se tiene temor a denunciarlo porque se lo va a considerar que bueno, que están tratando de armar problemas, etcétera. Creo que es un problema que prácticamente está en todas las canchas, en todos los países, y simplemente que en algunos países no se toma tan en serio como en otros. Claro. Ahora, Pancho, ese episodio fue un episodio, ocurrió, así lo entendió el tribunal, y por lo tanto le aplicó una sanción a Suárez. Ahora, a partir de ese momento, Suárez quedó en el centro de la escena. Es víctima o centro de críticas permanentes, ya no como por haber cometido un acto racista, sino casi por cualquier cosa que hace. El otro día veía aquí en la foto en un diario uruguayo que decía que la foto había circulado en varios diarios de Inglaterra, de Suárez pasando por al lado de un niño que le pedía un autógrafo y no se lo daba, por lo menos en la foto, que obviamente es un instante, parecía no dárselo. Es decir, parecería que están buscando permanentemente en Suárez un error para señalarlo. ¿Se siente eso también desde allá? Yo creo que hay un poco de eso, pero también hay otra cosa. Es decir, hay dos cosas distintas, aunque sin duda están relacionadas. Una es la acusación de racismo y otra la acusación que se ha dado contra Suárez de que es un jugador que principalmente se zambulle mucho, es decir, sí, que está buscando siempre el penal, que es un jugador que mañero, sucio. Debo decir, tal vez debía decir que como jugador de fútbol tiene una reputación extraordinaria. Es en este momento, yo diría, uno de los 2 o 3 mejores jugadores en la liga inglesa. Nadie lo discute a Suárez como un gran jugador. Lo que sí hay paralelo a eso es la acusación de que es un jugador sucio, no en el sentido de jugador que dé patadas, que haga foul, sino que busca siempre la ventaja, que puede ser lo que pasó hace una semana de un gol en cual le tocó con la mano, o puede ser fundamentalmente el tirarse a la piscina en el área, sí, buscando el penal. Y eso es una cuestión que se le han hecho otros profesionales del fútbol, otros jugadores, y no solo la prensa. Pero sin duda, una vez que
sin duda Suárez no es el único, claro, y mucho menos jugador que usa esos recursos. Son usados prácticamente por muchísimos jugadores aquí en Europa, y claro, una vez que agarras la reputación, todo se mira con lupa y se agranda. Claro, se lo ha señalado de tramposo, incluso el propio... Exactamente, esa sería la palabra para que la fama que tiene en este momento. El propio Alex Ferguson ha señalado que en particular los jugadores latinoamericanos son bastante tramposos dentro de la cancha, y puso como ejemplo a Suárez. Ahora, hay una visión distinta del fútbol entre los ingleses respecto al resto del mundo, porque, a ver, los jugadores que se tiran dentro de la cancha, los goles que se introducen con alguna parte del cuerpo de la manera que sea para que se transforme en gol, eso es parte de la historia del fútbol desde siempre. Sin ninguna duda. Si dejamos de lado por un momento el caso individual de Suárez, donde yo creo que sí que hay racismo, es en esa acusación de que son los extranjeros, principalmente los sudamericanos y los españoles de acá, que acá los acusan de hacer trampa, de buscar el penal fácil. Y creo que en eso sí no hay ningún fundamento, porque como yo te digo, yo sigo el fútbol inglés muy de cerca, y tengo muchas historias de jugadores ingleses. Hay que recordar, por ejemplo, a Michael Owen en un partido de la Copa del Mundo contra Argentina, donde claramente se tiró en el área y ganó un penal que fue fundamental para Inglaterra. Pero digo, ese es un caso de los muchos de jugadores ingleses, jugadores franceses. Es, como tú decías, algo que se da en el fútbol, es absolutamente parte del fútbol. Es lamentable, tal vez no debería suceder, pero sucede en un deporte de mucho contacto, de mucha intensidad, claro, de juego rapidísimo, donde es extremadamente difícil para los jueces el dar exactamente lo que está pasando y tomar una decisión en un instante. Recordábamos Todos los aquí jugadores buscan la ventaja por las buenas y por las malas, y en eso yo diría que sí, que no hay ninguna diferencia entre los jugadores latinoamericanos y los jugadores ingleses. Recordábamos aquí el episodio de aquel famoso gol en la final del mundo del 66 que donde Inglaterra obtiene el campeonato, la única vez que salió campeón del mundo, y hay un gol hecho por Inglaterra a Alemania que todavía hoy se discute, ya casi ni se discute, digamos, que el pelota no entró. Y supongo que en aquel momento a ningún inglés se le ocurrió, bueno, tendremos que reconocer que no fue gol y tener un gesto de grandeza. Me parece difícil de creer, ¿no? Por supuesto, y bueno, justamente en este episodio que fue esta semana pasada, donde claramente la pelota le pega a Suárez en la mano y Suárez hace el gol, y había gente o periodistas que decía, bueno, Suárez debía haber reconocido que le pegó en la mano. Bueno, yo diría que prácticamente ningún jugador cuando hace un gol así, va a ir al juez y decirle, ¿sabe qué? Señor juez, no fue gol porque me pegó en la mano. Eso me parece una cosa absurda. El juez está para ver y para cobrar, y si el juez no lo ve y no lo cobra, bueno, eso también es parte del fútbol. Si están buscando que haya menos errores, tal vez lo que deberían introducir es la tecnología del video, como hay en otros deportes, y no pretender que los jugadores sean ángeles, que no lo son. Justamente, Francisco, la prensa de Inglaterra divulgaba noticias con posiciones a favor y en contra de lo hecho por Suárez, y Robbie Fowler, que es uno de los exjugadores del Liverpool, que es de los más carismáticos de los últimos años, decía, bueno, pretender que un delantero diga cuando hizo un gol con la mano es como pretender que un defensa vaya hasta el juez y le diga, le pegué a un jugador, a un delantero en el área, esto es penal. Es ridículo. Por supuesto, no hay más que ver nomás lo que son los tiros de esquina, los corners, como tanto delanteros como defensas están permanentemente agarrando la camiseta, agarrando la cintura, haciendo todo tipo de cosas que si fuera a cobrar ahí, no sé lo que habría que cobrar, porque de los 8 o 9 jugadores que hay en el área, 7 o 8 están haciendo infracciones. Uh-huh. Y entonces, ¿te parece, Pancho, que quizás nosotros entendemos de manera distinta las reglas? Digamos que hay como una concepción de que los ingleses son muy honestos, muy rectos, y que por lo tanto están más alejados de la trampa en el juego que lo que puede estar un uruguayo. ¿Eso es así o es una fama que en realidad no tiene respaldo? Yo creo que eso es más fama que realidad. Como te decía, es decir, en un deporte como el fútbol, donde se juegan tantísimas cosas, tanto en lo deportivo como en lo financiero, donde el juego es cada vez con más intensidad, con más rapidez,
Es decir, los incentivos que tienen los jugadores para sacar ventaja legal y legalmente son iguales en todo el mundo, y creo que las personas en el fondo son iguales en todo el mundo. Entonces no creo que haya ninguna evidencia seria de que aquí en Inglaterra los jugadores se tiran menos en el área o agarran menos de la camiseta que en otros países del mundo. Y yendo más allá del plano futbolístico y deportivo, ¿hay una sociedad moralista detrás de la sociedad inglesa, o en realidad lo que se hace es enfocar con algunos chivos expiatorios y querer de alguna manera pretender dar lecciones a partir del desgaste de una figura? Eso me parece que es más complejo. Creo que hay en determinadas cosas, como decíamos al comienzo de esta entrevista, con el tema del racismo, hay más conciencia aquí y no se permiten cosas aquí que tal vez en otros países donde esa conciencia no está tan desarrollada no se permiten, digamos. Pero en su conjunto me parece que en Inglaterra hay esa conciencia de que el pueblo inglés es lo que se llama el fair play, el juego limpio, pero si eso es un mito o una realidad, me parece que es muy difícil de establecer. Depende de cuáles sean las cuestiones, depende de cuáles sean las cosas que estén en juego, depende de muchos factores que me parece que hacer una generalización no es tan fácil. Y entonces, para vos, como seguidor del fútbol en Inglaterra, ¿hay una persecución sobre Luis Suárez? Yo no me animo a decir que hay una persecución, es decir, Luis Suárez por ejemplo, no lo han expulsado de la cancha. Lo que sí me parece que ha agarrado una reputación, y eso te debo decir una cosa, no le pasa, por ejemplo, hay un jugador muy buen jugador que es galés, que es Gareth Bale, el puntero izquierdo del Tottenham, que tiene exactamente la misma reputación de Suárez de zambullirse en el área, y varias veces le han puesto la amarilla por buscar el foul y pensar que que no había sido foul, y después cuando ves el replay te das cuenta que sí, que le habían tocado y que podía haberse caído. Yo creo que cuando un jugador agarra reputación como lo ha agarrado Suárez y algunos otros, entonces consciente o inconscientemente tal vez para los jueces hay alguna, digamos, se tiende a no creerle tanto, digamos, cuando busca el foul, ¿no? Pero claro. Creo que eso también, como te decía, hay que balancearlo con un gran respeto a Suárez como futbolista extraordinario que es. Bueno, Pancho, ¿y cuál es tu equipo en el fútbol inglés? Debo decir que es Manchester United, el rival histórico del Liverpool, que jugamos este fin de semana. Juegan el fin de semana, ¿no? Jugamos el fin de semana, sí. En la cancha de Manchester. En la cancha de Manchester, sí. ¿Y cómo viene ese partido? Y bueno, nosotros estamos primero, Liverpool está abajo, pero Liverpool está levantando, está jugando bien, ha mejorado mucho y tiene un par de muy buenos jugadores, uno Suárez y el otro Steven Gerrard, que pueden ganar cualquier partido. ¿Y en Montevideo? Montevideo, el glorioso tricolor. ¡Ah, qué bien, qué bien! Bueno, entonces tenés casi tantas satisfacciones de un lado del océano como del otro, ¿eh? Exactamente. Pancho, muchas gracias por estos comentarios, por este análisis. Te mandamos un saludo y feliz año, ¿eh? Gracias a ustedes también. Muchas gracias. El doctor Francisco Paniza, profesor de Teoría Política Latinoamericana en el Departamento de Estudios de Gobierno de la London School of Economics de Inglaterra, un uruguayo que hace muchos años que vive allá y, como ustedes lo escucharon, un apasionado del fútbol inglés.